Muy buenas tardes a todos ustedes, ingenieros, que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente sean bienvenidos a un nuevo webinar que será dictado por la casa de software Midas. Antes de continuar, les quiero pedir un favor y es que me confirmen que están escuchando bien mi voz. Si pueden reaccionar levantando una mano, les agradezco mucho. Ya por ahí veo que algunos han reaccionado, muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño espacio para que las personas que faltan por conectarse lo puedan lograr. Y quiero dar un pequeño resumen sobre nuestra compañía mientras damos inicio, sobre todo para contextualizar a aquellos que nos están acompañando por primera vez. Bueno, entonces, ingenieros, les comento que Midas es una empresa que nace en Corea del Sur en el año 1989. Nuestra casa matriz está ubicada en este país. Nuestra red global está conformada por 10 oficinas regionales que están distribuidas alrededor del mundo y estamos con presencia en 120 países. Contamos también con más de 22.000 usuarios en el mundo y más de 500 usuarios en Latinoamérica. A Latinoamérica llegamos en el año 2018 y nuestra oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. Estos son los programas que nosotros estamos distribuyendo actualmente en nuestra región. Nuestro software para puentes Midas Civil. Cabe recalcar que este programa es número 1 en los Estados Unidos, nuestro programa para edificaciones Midas Gen y nuestro programa para proyectos geotécnicos avanzados Midas GTS NX. Quiero por acá también dejarles mi contacto y el contacto de la ingeniera que va a estar realizando la presentación el día de hoy. Si tienen preguntas, la dinámica es que vayan en el chat colocando todas las preguntas que tengan acerca de la presentación y al final vamos a abordar cada una de estas con el fin de que no se interrumpa la presentación. Entonces, de todas formas, esta misma pantalla se las compartimos al final para aquellos que de pronto no alcancen a tomar nota de los datos o si tienen alguna duda. El código QR también los va a llevar directamente a mi WhatsApp y están nuestras redes sociales para que nos sigan y para que estén enterados de todos estos eventos que vamos a estar realizando en el transcurso del año. El webinar del día de hoy es acerca de la interacción entre Midas Civil y Revit y esas nuevas herramientas específicas para puentes. Nuestra presentadora en el webinar del día de hoy es la ingeniera civil Sara Sánchez Góez. Ella es egresada de la Universidad EAFIT de Colombia, es especialista en estructuras de la Universidad Nacional, sede Medellín, Colombia, y cuenta con más de 9 años de experiencia en el área de diseño de puentes de diferentes tipologías. También es experta en el software Midas Civil. Entonces, ingenieros, nuevamente les doy la bienvenida. Espero que disfruten mucho el contenido de este webinar y le doy ya el paso a nuestra invitada especial. Bueno, muchas gracias Andrés por su presentación. Vamos entonces a dar inicio a nuestra temática del día de hoy, Bridge Information Modeling, que se resume en las siglas BRIM. Vamos a hablar entonces particularmente de la interacción entre Midas Civil y Revit y al final de la presentación expondremos unas herramientas nuevas desarrolladas por la casa Midas específicas para puentes. El contenido entonces detallado que abordaremos en este webinar será inicialmente definir brevemente qué es la metodología BIM y BRIM, sus ventajas y veremos algunos conceptos claves como las dimensiones BIM y los usos BIM. También estudiaremos cómo ha avanzado la implementación de la metodología BIM en Latinoamérica. En segundo lugar, presentaremos cuál es el flujo de trabajo entre Revit y Midas Civil y definiremos algunos conceptos importantes como es el modelo físico y el modelo analítico.
Posteriormente presentaremos el modelo que vamos a utilizar de ejemplo. Veremos cuál es la geometría de ese modelo, las cargas que vamos a aplicar, también las condiciones de borde. Y finalmente pasaremos a realizar todo el proceso directamente en los programas de Revit y Civil. Aquí es importante mencionar que no nos vamos a centrar en cómo desarrollar el modelo en Revit, eso ya hace parte de otro proceso, de otro software, sino que partiremos de un modelo que ya ha sido creado en Revit. Finalmente, como les mencioné, presentaremos brevemente dos herramientas desarrolladas por Midas, pensadas específicamente para estructuras de puentes, que son Midas CIM y Midas Drafter. Ahora sí, entonces, demos inicio con el primer punto de nuestro contenido y es la definición de las metodologías BIM y BRIM. Building Information Modeling, que se resumen en las siglas BIM, es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital creado por todas las personas que intervienen en el proceso. Como lo vemos en esta gráfica, la metodología BIM pretende abarcar todo el ciclo de vida útil de la estructura, desde una etapa inicial de prefactibilidad hasta una etapa, por ejemplo, de operación y mantenimiento. De esa manera podemos incorporar información geométrica, tiempos, costos, logística, fabricación, entre otros aspectos. Otra definición común que encontramos de BIM es que es un proceso de crear, visualizar, administrar y utilizar modelos inteligentes en el entorno digital para facilitar lo que son las etapas de diseño, construcción y operación de casi todos los activos construidos, como pueden ser edificios, puentes, vías y túneles. Aquí podemos mencionar que la metodología BIM ha sido ampliamente utilizada, sobre todo en lo que es el tema de edificios, mientras que en puentes, en vías y en túneles apenas es incipiente el uso de la metodología BIM o BRIM. A partir de BIM, entonces se ha desprendido el concepto de BRIM, en el que ya estamos hablando de Bridge Information Modeling o modelado de información para puentes, que puede entenderse como una metodología que también integra todas las etapas de construcción de un puente, pasando por el diseño y construcción hasta también etapas de mantenimiento y gestión de la infraestructura, es decir, el proceso de generación de datos durante todo el ciclo de vida útil de un puente. Aunque el concepto es muy nuevo, queda pues todavía un largo camino por recorrer. La industria de puentes aún no está completamente consciente de los beneficios que trae implementar la metodología BIM y los cambios siempre son lentos. Los profesionales involucrados en proyectos de puentes han también estado exigiendo mejoras en el sistema actual, pero también hay que reconocer que hay una limitación en las herramientas que han impedido que la industria avance. Sin embargo, pues recientemente la tendencia está cambiando y hay un crecimiento bastante importante para la adopción de este nuevo proceso. ¿Por qué la gente habla de Bridge Information Modeling? Pues estamos en una era de cambios constantes e innovaciones, sin embargo, el flujo de trabajo en puentes no ha cambiado mucho y se siguen presentando problemas por la falta de comunicación entre las disciplinas y eso ha dificultado la creación de sinergia entre las diferentes personas involucradas en un mismo proyecto. La industria pasó del dibujo en papel a una segunda fase en donde se empezaron a desarrollar planos digitales en 2D. Muchas personas aún están en esta etapa. Sin embargo, pues lo que nos demanda ahora el mercado
son modelos desarrollados en 3 dimensiones bajo la metodología BIM. Podemos, para el desarrollo y la implementación de esos modelos en 3D, aprender mucho de las industrias de las estructuras verticales de los edificios, que atravesó por desafíos similares a los que está enfrentándose ahora la industria de puentes. En la parte de edificaciones encontró en la metodología BIM una solución a ese problema de comunicación y empezó a adoptar el concepto a principios de los 2000. La inversión de trabajo, el esfuerzo que se ha hecho ha dado sus frutos, ya que los estudios han demostrado un aumento en la calidad y el tiempo de finalización al eliminar la falta de comunicación y el flujo de trabajo ineficiente. Además, el retorno de la inversión aumenta a medida que el mercado madura y el proceso BIM se instala en la industria. Una de las principales diferencias entre BIM y BRIM radica en las plataformas disponibles para el modelado de la información debido a las diferencias en cuanto a la tipología de estructuras. Originalmente Revit no es una herramienta pensada para trabajar en estructuras de puentes, ha sido pensada para desarrollar proyectos de edificaciones de estructuras verticales, pero ante la ausencia de herramientas para puentes se ha forzado el Revit para trabajar en estas estructuras horizontales. Es por esto que al final de esta presentación nos enfocaremos en herramientas que han sido pensadas y desarrolladas para aplicar la metodología BRIM, como es Midas CIM y Midas Draft. Otra diferencia importante entre ambas metodologías es que la metodología BIM ya lleva mucho tiempo siendo aplicada a edificaciones. En la parte de puentes apenas estamos comenzando, y pues que, como ya lo hemos mencionado, BRIM surgió de la necesidad de mejorar ese trabajo de planeación y control sobre los proyectos de infraestructura vial. Para reforzar la importancia de la aplicación de la metodología BIM y BRIM, pues aquí tenemos algunas ventajas. Una de las más importantes es el aumento en la calidad de los proyectos y las obras, la reducción de costos totales de ejecución del proyecto. Ahí podemos obtener datos fiables sobre la sostenibilidad de las obras. Es una herramienta que nos va a permitir tomar de forma más sencilla decisiones en fase de proyecto mediante la realización de simulaciones dinámicas. Y pues hay otras como por ejemplo que la metodología BIM o BRIM nos permite evaluar y detectar tempranamente conflictos, incompatibilidades e interferencias. Por ejemplo, cuando tenemos refuerzos que están interfiriendo, por ejemplo, con algún dispositivo de anclaje, etc. Mediante las plataformas que utilizamos podemos visualizar cambios simultáneos en tiempo real. Nos permite la estimación de recursos, permite evaluar la sustentabilidad de la obra y estandarizar muchos procesos. Tal y como lo hemos mencionado anteriormente, con BIM trabajamos en un modelo tridimensional. Sin embargo, a ese modelo 3D se le pueden añadir más dimensiones. Entonces, partimos de una idea, un boceto en 2D, generamos un modelo en 3D. Entonces, aquí ya agregamos la tercera dimensión. El BIM 4D es cuando agregamos la dimensión del tiempo. El BIM 5D abarca el control de costos y estimación de gastos de un proyecto. La sexta dimensión de BIM, que es también llamada Green BIM, está relacionada con un factor que tiene ahora cada vez más importancia, y es la sostenibilidad del edificio. Podemos, por ejemplo, realizar análisis energéticos con software especializados para ello. Y en el BIM 7D o Facility Management es la dimensión empleada para las operaciones de mantenimiento y operación de las instalaciones durante toda su vida útil. Antes de comenzar un proyecto BIM, siempre conviene hacerse la pregunta de cuál es el objetivo de los modelos BIM para responderla
se definieron lo que son los usos BIM. Los usos BIM pueden clasificarse principalmente en función del propósito de implementar la metodología BIM a lo largo de una vida útil de un proyecto. La definición de los usos BIM en un proyecto es un paso esencial para poder desarrollar e implementar correctamente la metodología. Varias teorías definen alrededor de 25 usos BIM de mayor valor para las diferentes etapas de un proyecto, como son la planificación, el diseño, la construcción y la operación de la infraestructura. La coordinación 3D, acá la vemos, es uno de los usos BIM más habituales, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de construcción. Con este proceso se coordinan las distintas especialidades para evitar posibles interferencias entre ellas, y esto se logra a través de uno o más modelos BIM, también mediante inspección visual de los modelos que se están creando, etc. Otro de los usos más frecuentes es la estimación de cantidades y costos. Se trata de un proceso que utiliza la información de los modelos BIM para extraer cantidades de componentes y materiales del proyecto, y en base a ellas se estima el costo en todas las etapas del proyecto. Del mismo modo, el uso BIM de levantamiento de condiciones existentes tiene un protagonismo especial durante todas las etapas del proyecto. Consiste en el desarrollo de uno o más modelos BIM, considerando las condiciones actuales de un determinado lugar y sus instalaciones o áreas específicas dentro de la edificación. Otros usos BIM utilizados frecuentemente y que traen muchos beneficios al proyecto en todas sus etapas son, por ejemplo, el diseño de las especialidades. Entonces, aquí podríamos encontrar lo que es el diseño estructural, que es en lo que nos enfocaremos el día de hoy y para lo cual nos va a ser de especial importancia el programa de MIDA Civil por la integración que permite con software comúnmente utilizados en el mercado, como es entonces Revit Structure. Durante la última época, la metodología BIM se ha implementado de forma progresiva en diferentes países de Latinoamérica como una medida para aumentar la productividad de los proyectos de infraestructura. Y ha sido objetivo prioritario de las administraciones públicas, las cuales han impuesto o valorado su uso dentro de las obras públicas desarrolladas. Tenemos que desde Cuba hasta Argentina se han puesto en marcha iniciativas para implementar la metodología, como lo mencionamos, con el objeto de aumentar la productividad. Ya vimos que esta metodología genera múltiples beneficios en el desarrollo de edificaciones e infraestructura, porque nos permite la integración de la información de todos los participantes del proyecto. Con el objetivo entonces de entender cuál es el grado de avance de la implementación de BIM en América Latina y las acciones principales que se han llevado a cabo, el Banco de Desarrollo de América Latina impulsó el desarrollo de un levantamiento de información sobre la metodología en la región en 15 países, entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, también se incluyó España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ese estudio muestra que 14 de los 15 países que se estudiaron cuenta con una iniciativa de impulso privado de BIM. En la mayoría de los casos, que es el 64%, la iniciativa es un BIM Forum auspiciado por la Cámara de la Construcción Nacional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas muestras de ello. En Colombia está el BIM Forum Colombia, en Chile BIM Forum Chile, la Estrategia Nacional BIM en Costa Rica, el BIM Forum Brasil, entre otros. También en Argentina, en Bolivia, en Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela hay iniciativas privadas. Y ese levantamiento también muestra que 9 de los 15 países estudiados, que son estos 9 que vemos en esta tabla, tienen una iniciativa pública de impulso de BIM. Este cuadro nos indica el nombre de cada una de esas iniciativas públicas.
En este gráfico, lo que podemos ver entonces es una línea de tiempo en la cual se espera que la metodología BIM sea completamente implementada. Entonces, por ejemplo, tenemos que, pues para Argentina, para el año 2025, se espera que todos los proyectos ya sean realizados bajo metodología BIM, en Brasil para 2018, en Chile para 2025, en Colombia para 2025 también, en Costa Rica para 2024. En España ya ese proceso ha sido mucho más aplicado. En México para 2023, en Perú para 2030 y en Uruguay para 2025. ¿Cuál es el papel entonces que juega un programa como Revit Structure en toda esta implementación de la metodología BIM o BRIM? Pues Revit es un programa que permite a los ingenieros estructurales crear sus modelos y documentación en un entorno pensado para aplicar metodología BIM, como lo mencionamos hace unos minutos, principalmente en estructuras verticales, en edificaciones. Entonces, a través de lo que son el modelo físico y el modelo analítico, podemos conectar el programa de Revit Structure con otras herramientas como lo es entonces Midas Civil. Acá lo vemos entonces. ¿Cuál es el papel que juega un programa como Midas Civil? Pues entonces, para de pronto aquellos quienes están recién conociendo el programa, pues Midas Civil es una herramienta que cuenta con facilidades para la implementación de la metodología BIM. Para implementar la metodología BRIM o BIM, el usuario debe seleccionar el software que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con el flujo de trabajo y el uso específico que se requiera para el proyecto. Y en el caso pues de Revit, que es un programa ampliamente utilizado en Latinoamérica, la casa Midas, nuestro software, ha desarrollado conexiones tanto para el programa de puentes, que es Midas Civil, como para el programa de edificaciones, que es Midas Gen. Adicionalmente, pues a este plugin, a esta herramienta que se ha desarrollado para conectar directamente a estos programas, pues los programas de la casa Midas también tienen la posibilidad de generar archivos IFC que son pues vitales para poder realizar la conectividad entre diferentes plataformas en lo que es la metodología BIM. Ya entonces, hablando un poquito más en detalle de Midas Civil, pues Midas Civil es un software para el análisis y diseño de puentes, no únicamente de puentes, sino también de obras de infraestructura variadas. Aquí vemos algún ejemplo, este es un cabezote, una estructura pues de entrada o salida de lo que sería, por ejemplo, una alcantarilla de cajón o Boscholper. Aquí vemos otro ejemplo de un muro de contención con cimentación profunda que está montado sobre unas pilas y que adicionalmente tiene unos anclajes al terreno. Las herramientas con las que cuenta Midas Civil nos permiten modelar de forma simple, rápida y efectiva, pues ya hemos visto diferentes tipos de estructuras. ¿Dónde podemos usarlo? Entonces lo podemos usar en diseños estructurales de estructuras nuevas, en revisiones, interventorías o fiscalización de obras, en temas de asesoría durante construcción, repotenciaciones y reforzamientos, y por ejemplo cuando tenemos una estructura que ya ha perdido completamente su capacidad de carga o ha colapsado incluso, en análisis forense estructural para estudiar precisamente cuáles fueron las causas de ese colapso. Veremos ahora cómo generar ese flujo de trabajo para poder realizar la conectividad entre Midas Civil y Revit. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es tener un modelo físico, que es esta imagen que tenemos acá, un modelo físico en Revit en 3 dimensiones. A partir de este modelo físico vamos a generar un modelo analítico, enseguida vamos a definir bien qué es esto. Ese modelo analítico lo vamos a enviar
de Revit Structure a MIDA Civil a través de una DIN, generando desde Revit un archivo MST que va a ser el que vamos a llevar posteriormente a Civil. Estando ya en Civil, vamos a realizar el análisis y diseño del puente. Allí vamos a aplicar o modificar cargas, podemos aplicar o modificar condiciones de borde, crear combinaciones de carga, realizar el diseño, entre otras funciones. Y una vez ese proceso del análisis y diseño estructural ha finalizado, desde MIDA Civil exportamos y creamos nuevamente otro archivo MST. Ese archivo MST entonces lo vamos a utilizar para actualizar el modelo de Revit Structure. Ya veremos más adelante en este webinar cómo realizar ese proyecto o ese proceso directamente en los programas involucrados. Definamos entonces un poco qué es el modelo físico y el modelo analítico. El modelo físico simplemente es la representación en 3 dimensiones de una estructura, y el modelo analítico es una representación en 3D simplificada que se genera a partir del modelo físico estructural. Entonces, ese modelo analítico también tiene en sí contenida toda la información de los componentes, la geometría, propiedades de materiales y cargas estructurales que constituyen un sistema de ingeniería. Aquí vamos a ver que el modelo analítico pues se puede crear automáticamente al crearse el modelo físico, y ese modelo analítico se puede exportar a aplicaciones de análisis y diseño, como es entonces MIDA Civil. Para entrar entonces ya en la aplicación directa de la metodología y la conectividad entre los dos programas que hemos mencionado, vamos a describir el puente que vamos a utilizar como ejemplo para el día de hoy. Entonces, esta es la estructura que vamos a trabajar. Es un puente peatonal en cercha metálica que tiene una longitud total de 24.15 metros. El tipo de acero que vamos a utilizar tiene las siguientes características: un módulo de elasticidad de 205.000 millones pues, de kilonewton por metro cuadrado, y un peso unitario de 77.04 kilonewton por metro cúbico. Vamos a utilizar dos tipos de secciones. Vamos a utilizar en este caso una normativa europea para ello, y van a ser unos perfiles rectangulares de 200 por 100 milímetros de lado y 8 milímetros de espesor, y de 150 milímetros por 100 milímetros de lado y 8 milímetros de espesor. Entonces, la sección rectangular de 200 por 100 por 8 va a estar asignada a las cuerdas superior e inferior de las cerchas laterales del puente, y la sección de 150 milímetros por 100 milímetros por 8 milímetros de espesor va a estar asignada en el resto de los elementos del puente. Vamos a ver que desde Revit podemos generar unas condiciones de apoyo. Vamos a generar, digamos, un apoyo tipo pin en dos de los apoyos del puente, y un apoyo tipo rodillo en el extremo opuesto. Esa información va a ser entonces trasladada a MIDA Civil y va a ser leída pues correctamente. Ya vamos a ver cómo realizar ese proceso. Y finalmente vamos a tener unas cargas. El peso propio de los elementos va a ser automáticamente calculado por MIDA Civil. Vamos a tener una carga viva peatonal de 4.5 kilonewton por metro cuadrado. Tenemos un espaciamiento entre vigas transversales de 1.725 metros, lo que nos lleva entonces a definir una carga sobre las vigas transversales de 7.8 kilonewton metro. Vamos a tener un pasamanos metálico que pesa 0.6 kilonewton por metro,
Esto va a ser asignado como una carga puntual y vamos a tener una carga de viento de 4.87 kilonewton sobre metro en una cerza, y en otra cerza vamos a aplicar la mitad de este valor. En cuanto a las cargas de sismo, vamos a generar directamente en MIDAS-CIVIL lo que es el espectro, y vamos a realizar un análisis modal espectral, teniendo presente entonces que vamos a utilizar un suelo tipo D. Vamos a definir unos parámetros para la definición de ese espectro con los valores que vemos acá en pantalla. Para realizar este proceso, entonces vamos a utilizar las versiones de Civil 2024 y vamos a utilizar dos versiones de Revit que van a ser Revit 2024 y Revit 2022. Esto lo vamos a realizar de esta manera porque ha habido unos cambios de Revit 2024 a Revit 2022 y queremos presentar esas dos formas a todos ustedes para que la conozcan dependiendo también de cuál versión tengan de estos dos programas. ¿Cómo vamos entonces a generar esa conectividad? Entonces, lo primero es contarles a todos ustedes que la interacción entre MIDAS-CIVIL o GEM, esto quiero aclararlo en este punto, todo lo que vamos a explicar aquí se traslada o se realiza de forma equivalente si vamos a realizar la conectividad no con MIDAS-CIVIL, sino con MIDAS-GEM. Entonces, la interacción entre Civil o GEM y Revit funciona a través de una DIN, que es lo que nos va a permitir la transferencia directa de información de manera bidireccional. Entonces, la podemos llevar de Revit a Civil y de Civil a Revit. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalar un archivo ejecutable que se encuentra en la carpeta de instalación de los programas de MIDAS. Entonces, normalmente cuando ustedes instalan el programa, bien sea MIDAS lleno de MIDAS-CIVIL, en su computador, normalmente en la carpeta C, en Program Files, se crea una carpeta que es la carpeta de MIDAS en general. Allí, pues si tienen instalado MIDAS-CIVIL o MIDAS-GEM, van a encontrar una carpeta que tiene este nombre, MIDAS-Link por Revit Structure. Entonces, cuando vamos a ingresar allí, vamos a encontrar estas carpetas. Estas carpetas tienen un instalador que es el que debemos pues, instalar en nuestro programa para poder realizar esa conectividad. Adicionalmente, vemos este archivo, este PDF. Este PDF entonces es el manual de uso que tiene pues muchas de las cosas que abordaremos en este webinar y en donde se explica paso a paso cómo realizar ese proceso de conexión. Ahora entonces nos trasladaremos ya directamente a el programa de Revit y de Civil para desarrollar ese ejemplo que tenemos preparados para ustedes del día de hoy. Acá tenemos entonces el modelo en Revit. Como les mencioné, vamos a tener el mismo modelo tanto en Revit 2024, que pues, lo vamos a distinguir acá, como en Revit 2022. ¿Sí? Vamos entonces a abrir Revit 2022, acá lo tenemos. Entonces ahí tenemos nuestros dos modelos. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Como les indiqué, hay unos cambios entre Revit 2022 y Revit 2024. Entonces, el primer paso que vimos para realizar el proceso de integración de la información entre Revit y Civil es preparar el modelo, desarrollar el modelo en Revit con cada uno de los elementos que representan pues esa estructura. Eso ya lo tenemos entonces acá, como lo podemos ver en pantalla. Pues ya en Revit existen diferentes formas de visualización de esta información, ¿sí? Entonces acá tenemos pues nuestro modelo. En Revit 2022, el modelo analítico se crea automáticamente
a partir del modelo físico. Entonces, es recomendable realizar una revisión de inconsistencias entre el modelo físico y el modelo analítico. Entonces, para eso podemos ir a esta pestaña de analizar y vamos a buscar aquí el icono que es comprobación de coherencia analítica. Entonces, inmediatamente hacemos esto, nos indica que se ha completado la comprobación de coherencia del modelo físico y analítico. Cuando hay algún tipo de problema, pues también nos lo indica a través de esta ventana de mensajes y también lo resuelve automáticamente. Cuando estamos hablando de Revit 2024, entonces tenemos una situación diferente, pues en este modelo que ustedes ven acá, van a ver que de todos modos está creado el modelo analítico. Sin embargo, pues esto es porque yo ya he hecho un proceso previo, pero no se crea el modelo analítico automáticamente a partir del modelo físico, sino que hay que crear ese modelo analítico. Entonces, para crear el modelo analítico, vamos a la pestaña de analizar y hacemos clic en esta opción que se llama automatización analítica. Vamos a esperar que nos cargue la ventana. Aquí la tenemos. Entonces, esta automatización analítica nos permite convertir un modelo físico, un modelo analítico a un modelo físico, o nos permite convertir el modelo físico a modelo analítico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Esta opción de físico a analítico para edificios. Lo primero que debemos hacer entonces es seleccionar los elementos. Vamos a seleccionar toda la estructura. Allí está. Y vamos a hacer clic en ejecutar. Aquí me dice que no hay advertencias, entonces con este proceso yo ya entonces he convertido el modelo físico en un modelo analítico, que es el que tengo acá. Tanto en Revit 2022 como en Revit 2024, yo puedo asignar diferentes condiciones, pues que, digamos, Revit tiene estas funciones, aunque nosotros recomendamos que sean directamente realizadas en el programa de análisis y diseño. Entonces, por ejemplo, yo puedo dentro de Revit asignar cargas. Nosotros vemos que hay unas cargas asignadas a diferentes elementos que corresponden a las cargas que describimos hace unos minutos. Entonces, por ejemplo, esta viga transversal tiene asignada una carga viva de menos 7.8 kN/m y también tiene unas cargas horizontales que corresponden a cargas de viento, que en esta cercha tiene un valor de 4.87 kN/m y en esta otra cercha la mitad, como lo indicamos, de 2.43 kN/m. Si yo voy a Revit 2022 y abro el modelo analítico, pues me voy a encontrar con estas mismas condiciones. Las cargas de 7.8 kN/m, la carga de viento de 4.87 kN/m, y por acá hay unas cargas puntuales asignadas que corresponden a las cargas de los pasamanos metálicos, que tiene un valor de menos 1.04 kN. Como dijimos, los asignamos con cargas puntuales. Entonces aquí viene una segunda diferencia. La primera entonces es recapitulando que en Revit 2022 el modelo analítico se crea automáticamente a partir del modelo físico, mientras que en Revit 2024 debemos crear el modelo analítico a partir del modelo físico. La segunda diferencia que voy a entrar a describir ahora es el tema de las cargas. Cuando yo voy a asignar cargas dentro de Revit 2022, vamos a ver que hay una distinción
Aquí tenemos carga puntual, carga lineal y carga superficial. Y aquí tenemos otra categoría que menciona carga puntual hospedada, carga lineal hospedada y carga superficial hospedada. Si vamos a Revit 2024 y vamos a analizar cargas, entonces vamos a ver que aquí está carga puntual, carga lineal, carga superficial. Aquí nos da dos opciones para elegir el punto de aplicación de la carga, pero ya no tenemos las cargas hospedadas. Entonces, este es un cambio reciente pues de Revit. En este momento estamos trabajando para adaptarnos pues a esta nueva situación en la que ya no están, como les menciono, las cargas hospedadas. ¿Esto qué genera? Que si yo tengo pues Revit 2024, las cargas que yo asigne dentro de Revit ya no van a aparecer directamente en Mida Civil, mientras que en la versión 2022 de Revit, como están esas cargas hospedadas, entonces esas cargas sí me van a aparecer directamente en Civil, ¿sí? Esto de todos modos, como les mencionaba hace unos minutos, pues no es un inconveniente mayúsculo, porque también lo ideal es que la asignación de cargas lo podamos hacer directamente en el programa de análisis y diseño de Mida Civil. Es mucho más sencillo, es mucho más práctico realizarlo allí y pues están como todas las funciones pensadas para poder realizar una asignación de cargas de forma mucho más rápida y sencilla en el programa de análisis y diseño que en el programa pues de modelado de la geometría. Entonces vamos a ver cómo podemos llevar esta información directamente de Revit a Civil. Entonces para ello, como les había indicado, debemos tener instalado el add-in que se encuentra en la carpeta de instalación. Aquí yo voy a abrir entonces la carpeta de instalación y aquí vemos entonces que en la carpeta C, Program Files, Mida Civil, entonces tenemos esta carpeta que se llama Midas Link for Revit Structure. Acá dentro de esta carpeta está este instalador que es el que nos va a permitir entonces poder tener dentro del programa, en esta parte de complementos, lo que sería este complemento de herramientas externas y aquí tenemos entonces la opción para enviar el modelo a Mida Civil o para actualizar el modelo desde Mida Civil y pues yo también ya tengo instalado el add-in para poder hacer esta misma operación pero con Revit. Entonces vamos a verificar antes de iniciar este proceso las secciones que tenemos definidas. Entonces aquí tenemos, como lo mencionamos, para la cuerda superior y para la cuerda inferior, una sección rectangular de 200 milímetros por 100 milímetros de lado y 8 milímetros de espesor. Y para los demás elementos de la estructura, también una sección rectangular de 150 milímetros por 100 milímetros de lado y 8 milímetros de espesor, que también está asignada a estos elementos. Adicionalmente, vemos este material estructural, pues que dentro de la base de datos de Revit está nombrado como S355. Vamos a abrir las propiedades de este material y aquí podemos ver sus propiedades mecánicas y de resistencia. Aquí están entonces el módulo de elasticidad, que serían 205.000 megapascales, el coeficiente de Poisson, módulo de cortante, densidad, y aquí vamos a ver unos parámetros importantes que vamos a necesitar en la parte de diseño y es el límite de elasticidad, que sería pues el FY de 355 megapascales y la resistencia máxima de tracción que correspondería al FU de 490 megapascales.
Ya habiendo entonces visto estas características, vamos a ir nuevamente a esta parte de complementos y vamos a hacer clic en Send Model to MyDaCivil. Lo primero que debemos hacer entonces es seleccionar la ruta donde está ubicado el modelo de Revit y donde vamos a ubicar el modelo de Civil o el archivo de Civil. Más bien, aquí vemos que este archivo tiene una extensión MST, que fue la que vimos, que nos va a servir entonces para llevar la información de Revit a Civil. Aquí podemos definir el tamaño de los elementos que vamos a llevar, sobre todo pues cuando tenemos elementos de área, y si vamos a llevar todos los elementos o únicamente los elementos que están visibles en la vista actual. Lo otro que debemos entonces seleccionar son las unidades de fuerza para este tipo pues de cargas y las unidades de longitud, que en este caso van a ser de milímetros, que es en lo que estamos pues trabajando en este archivo. Para la asignación de secciones, que es este apartado que vemos aquí de Section Mapping, tenemos dos funciones o dos reglas para hacer esa búsqueda de las secciones. Una búsqueda automática y una búsqueda definida por el usuario. En la búsqueda automática, el programa detecta automáticamente los nombres de las secciones idénticos en Revit y las secciones de la base de datos de MidaCivil. La regla de búsqueda automática se puede especificar pues, en este cuadro de diálogo, como se muestra pues, acá. La función definida por el usuario, en este caso la lista de transferencia de secciones de Revit a MidaCivil, se muestra en este formato de esta tabla. Entonces aquí tenemos el nombre de la sección en Revit y el nombre de la sección en Civil. Si nosotros tenemos un caso en el que el programa no está reconociendo adecuadamente las secciones que vamos a trasladar de un lado para otro, o por ejemplo si en MidaCivil no existe la sección que estamos definiendo en Revit, nosotros podemos hacer clic en estos botones de agregar o modificar para especificar las formas y tamaños de las secciones exportadas a MidaCivil. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar acá un tubo rectangular de los que tengo definidos en el modelo, que son estos dos pues que ya habíamos revisado. Inmediatamente entonces se van a cargar acá todas las dimensiones del elemento en Revit y la forma entonces como lo voy a llevar a MidaCivil, que puede ser bien sea a través de una base de datos o a través de una sección definida por el usuario. Entonces yo debo de empezar a definir acá en este lado derecho, por ejemplo, el BF, ¿sí? Las dimensiones principales, los espesores, en este caso el D corresponde a 200 milímetros, sería entonces la altura del perfil, entonces yo lo voy a indicar acá. Este sería, por ejemplo, el H, el BF sería la otra dimensión que sería el B, perdón, ¿sí? Y los espesores, que son el TF y el TW, que ambos corresponden a 8 milímetros. Entonces, el TF va a corresponder con el TF y el TW va a corresponder entonces con el TW. En las demás dimensiones vamos a ponerle que le ignore. Estos van a ser propiedades que van a ser ya calculadas directamente en MidaCivil a partir de la geometría del elemento. Entonces aquí tenemos nuestra sección equivalente y simplemente pues haciendo clic en OK la podríamos definir. Nuevamente repito, esto en el caso de que por ejemplo yo esté definiendo una sección en Revit que no sea capaz de encontrar en la base de datos o no exista en la base de datos de Civil. Lo puedo realizar de esta manera.
En cuanto a la base de datos de los materiales, pues solamente tenemos esta opción de definida por el usuario. La lista de transferencia de secciones, perdón, o de materiales de Revit Structure a mí así se muestra en este formato de tabla y de forma equivalente a cómo lo hicimos para las secciones, pues un material que hayamos creado en Revit podemos generar esa propiedad definida por el usuario para que sea reconocida en sí. Bueno, vamos a, aquí cerré la ventana, vamos a iniciar entonces nuevamente el proceso para llevarnos la información de Revit a Civil. Entonces vamos a ir haciendo Model to Maya Civil y aquí ya pues están todas las configuraciones necesarias y vamos a hacer clic en Save. Vamos a reescribir, pues yo ya tenía esos modelos creados de las pruebas que realizamos para este webinar. Cuando la escritura de la información está completa, se presenta esta ventana, este cuadro de diálogo de resumen. Si existe alguna sección no identificada en un modelo de Revit, se mostrará en este cuadro y nos indicará aquí en la imagen como fail. En ese momento nosotros podemos seleccionar esa sección y ir aquí en donde dice Define Section Mapping para hacer exactamente lo que mostramos ahora, el proceso de creación definida por el usuario de esa sección. Acá pues simplemente si yo selecciono una sección que está reconociéndose, entonces me va a decir que yo debo seleccionar es una sección que esté marcada como fail. Acá pues el proceso es exitoso y aquí vemos que estas secciones están correctamente entonces definidas en Revit y en Civil. Aquí entonces tenemos la confirmación de que el modelo se ha enviado correctamente a Mida Civil. Ahora lo que vamos a hacer entonces es abrir Mida Civil para llevarnos esa información directamente allí. Aquí vamos a abrir entonces el programa de Mida Civil. Vamos a hacer clic en este botón de archivo y vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a esperar entonces a que el archivo nuevo abra para traernos entonces la información desde Revit. Acá está. Vamos entonces nuevamente al menú de archivo, hacemos clic en importar y hacemos clic en Mida Civil MCT File, ¿cierto? Este es el archivo que vamos a traer. Acá entonces está este archivo que corresponde al que acabamos de crear. Hacemos doble clic y aquí vemos entonces el puente, tal cual lo teníamos en Revit, lo hemos traído así. En este punto voy a aprovechar para hacer una pequeña presentación de la interfaz del programa, pues para aquellas personas que se conectan con nosotros por primera vez. El programa pues tiene una interfaz gráfica bastante amigable. Voy a cambiar por acá los colores de visualización, ¿sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una visualización por secciones, donde podemos ver precisamente que las diagonales superiores e inferiores tienen una misma sección y el resto de elementos tienen otra sección asignada. En la parte superior de la ventana del programa vamos a tener todos los menús a partir de los cuales vamos a poder hacer toda la creación de la geometría, definición pues de diferentes propiedades, materiales y secciones pues principalmente, condiciones de borde, definiciones de diferentes tipos de cargas, configuraciones de algunos tipos de análisis, por ejemplo, etapas constructivas, de análisis modal, análisis P-delta, entre otros. En esta pestaña de resultados es donde ya vamos a poder revisar todos los resultados del análisis. Esta pestaña de PSC que está especialmente diseñada para el chequeo
de secciones de concreto posttensado, una pestaña independiente para lo que tiene que ver con análisis pushover. En esta pestaña de design es donde vamos a poder realizar el diseño de diferentes tipos de materiales, acero, concreto reforzado, secciones compuestas, entre otros. En la pestaña de rating es donde podemos ejecutar todo lo que es el Bridge Rating Design para revisión, por ejemplo, de estructuras existentes. Y en esta pestaña de Query y Tools, pues vamos a encontrar unas funciones adicionales ya para diferentes procesos dentro del programa. En esas partes izquierda y derecha de la pantalla, entonces vamos a tener lo que es el menú de árbol. El menú de árbol es una herramienta bastante útil. Yo acá puedo ver, por ejemplo, que en este modelo yo tengo 58 nodos definidos, 139 elementos. Aquí tengo el material que había sido definido en Revit, ¿sí? El S355. Veo las dos secciones también que traía desde Revit. Veo lo que son las condiciones de borde de mi modelo, ¿sí? Entonces acá vemos el apoyo tipo pin y el apoyo rodillo con las restricciones pues correspondientes en sus grados de libertad. Aquí también vemos unos beam and releases que están asignados a los elementos de la cercha superior e inferior. ¿Sí? Vamos a ver estas propiedades a través de tablas. Y aquí vamos a ver que en momento X, Y y Z hay un valor de 1, pues esto quiere decir que pues básicamente no está liberado, sino que está pues la conexión completa entre los elementos de la cercha inferior y superior. Aquí quiero mostrar que voy a devolverme a Revit un momento para mostrar que esto se está presentando porque en estos elementos de la cercha superior e inferior vemos, vamos a ir al modelo analítico, vemos entonces que este elemento particularmente tiene acá activadas estas selecciones del momento X, Y y Z, y por eso es que en Civil nos aparece con un 1. Y vamos a ver que, por ejemplo, en estos elementos no tenemos esas casillas activadas, por lo cual la conexión es diferente para estos elementos de las cerchas, de estas diagonales o los elementos de la losa, que para las cerchas superior e inferior. Voy a volver nuevamente al programa. Y aquí está algo de lo que ya mencionamos, a pesar de que los casos de carga están creados, no hay ninguna carga asignada a ellos. Esto se presenta por el cambio que hubo en Revit 2024, como les mencioné, en donde se eliminó este concepto de las cargas hospedadas. Yo voy a hacer este mismo proceso, pero con Revit 2022 para que ustedes vean que con Revit 2022 esto se puede llevar a cabo, traernos las cargas de Revit para así. Entonces aquí están nuevamente el modelo analítico, el modelo físico. Yo puedo encender pues también el modelo analítico dentro de esta misma visualización, ¿sí? Aquí está. Y el proceso es exactamente igual. Vamos a ir a la pestaña de complementos. Vamos a hacer clic en herramientas externas, Send Model to MyDASIL. La pestaña se presenta exactamente de la misma manera. Vamos a seleccionar entonces las unidades y vamos a hacer clic en Send. Vamos a reescribir esos archivos que yo ya había creado previamente. Y aquí sale entonces nuestra ventana de confirmación de que se ha llevado correctamente la información. Vamos entonces nuevamente a el programa. Acá está. Vamos a abrir una pestaña nueva.
Y vamos entonces nuevamente a hacer clic aquí en archivo, importar, archivo MST. Y aquí vamos a cargar este que se llama modelo Revit, que es el que hemos creado en Revit 2022. Aquí tenemos entonces nuevamente el puente. Algo muy importante que pues no les había mencionado es que en esta parte inferior, donde tenemos la ventana de mensajes, el programa pues nos va a indicar si ese proceso de traernos la información se ha completado exitosamente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que no tenemos errores. En el momento pues en el que suceda algo, inmediatamente el programa lo va a indicar en esta parte. Vamos a ir aquí a la pestaña de Works y vamos a ver que, a diferencia del otro modelo, acá sí puedo desplegar las cargas que yo tenía entonces asignadas en Revit, pues allí sí se encuentra esta tipología de carga de cargas hospedadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la carga de menos 1.04 correspondiente a las barreras, la carga de, vamos a ponerlo en kilonewton metro, aquí está la carga de menos 7.8, que corresponde a la carga viva, y acá tenemos la carga de 4.87 y de 2.43 que está asignada a las cargas laterales representando la carga de vida. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es regresar al modelo que estábamos elaborando a partir de Revit 2024, el que no tiene las cargas, para que las personas nuevas que nos acompañan el día de hoy o aquellas que están empezando su proceso con Mida Civil puedan ver cómo se realiza. Igual, como lo dije hace un momento, consideramos pues que es más pertinente asignar lo que son las cargas, estas condiciones de borde, tanto de nudos como de elementos, dentro del programa de análisis, que es el que tiene todas las funciones específicas y pensadas para ello. Entonces vamos a ingresar a esta pestaña de Load. Aquí vemos diferentes tipos de cargas que podemos crear. Lo primero que vamos a crear son cargas estáticas para la creación de esas cargas y para la manipulación en general del modelo. Lo primero que les voy a proponer es que creemos unos grupos de estructura. Entonces voy a poner aquí una vista, un perfil longitudinal del puente, y voy a señalar los elementos de la cercha o la cuerda superior. En esta pestaña de grupos, en Structure Group, voy a hacer clic derecho para crear un nuevo grupo que lo voy a llamar cuerda, vamos a ponerlo en minúscula, cuerda superior cercha, y simplemente arrastrando y soltando esos elementos van a quedar agregados en este grupo de estructura. Algo similar entonces vamos a hacer con estos elementos de la cercha lateral. Vamos a hacer nuevamente clic derecho, vamos a crear unos elementos que se llamen diagonales cercha. Vamos nuevamente entonces a arrastrar y a soltar. Para los elementos de la losa de nuestro puente, de la superficie donde van a transitar los peatones, entonces voy a aislar estos elementos, voy a señalar los elementos horizontales para que creemos también un grupo con ellos. Vamos a señalarlos todos. Eso es, acá está. Vamos a crear entonces un grupo que se llame elementos horizontales de la losa. Vamos a
asignarlos a ese grupo, los vamos a seleccionar y los vamos a inactivar de la vista que tenemos para seleccionar entonces fácilmente estos otros que vamos a llamar entonces diagonales losa y los vamos a asignar. Los únicos elementos que tenemos pendiente por asignar son la cuerda inferior de las celdas laterales, entonces vamos a inactivar estos elementos de la losa y vamos a señalar aquí la cuerda inferior de nuestro puente. Vamos a crear un grupo nuevo que se va a llamar cuerda inferior cercha y nuevamente entonces solo arrastrando y soltando vamos entonces a agregar a esos elementos en este grupo. Vamos a activar toda la estructura y vamos a empezar ahora sí con la asignación de las cargas. Entonces la primera carga que vamos a asignar va a ser el peso propio. Para que podamos tener en cuenta el peso propio, entonces vamos a esta parte de cargas estáticas, self weight, y vamos a agregar el peso propio de los elementos indicando un factor de carga de -1 en la dirección Z. Ahora lo que vamos a hacer es asignar la carga del pasamanos metálico. Para agregar esa carga del pasamanos metálico, entonces vamos a activar únicamente los elementos de esta cercha o cuerda inferior de la cercha. Voy a seleccionar inicialmente estos nudos interiores. Voy a ir a cargas nodales. Esta carga que vamos a asignar la vamos a asignar dentro del caso de carga muerta y va a tener un valor de -1.04 kN en la dirección entonces sí. Aplicamos esta carga y ahora vamos a seleccionar estos nudos extremos a los cuales les vamos a asignar una carga de la mitad, entonces simplemente asignamos dividido 2 y aplicar. Entonces ahí tenemos las cargas correspondientes a el pasamanos peatonal. Ahora vamos a ver que en el árbol o en el menú de árbol tenemos lo que hemos agregado del peso propio y las cargas nodales también que hemos asignado. Vamos a crear entonces ahora lo que es la carga viva. Para asignar la carga viva, entonces vamos a activar los elementos horizontales de la losa y vamos a esconder esta carga de los pasamanos. Vamos a seleccionar entonces estos elementos y sobre ellos vamos a asignar unas cargas sobre los elementos BIM que van a corresponder a, como lo mencionamos, una carga viva y van a estar entonces también indicados en la dirección global Z. Entonces vamos a seleccionar aquí el caso de carga viva en la dirección Z y va a tener un valor de -7.8, estamos en unidades de kilonewton metro y vamos a aplicar. Vamos a verificar entonces que ya hemos agregado esta carga y finalmente entonces vamos a agregar lo que es la carga de viento. Para la carga de viento lo que vamos a seleccionar nuevamente va a ser la cuerda inferior. Vamos a activar una vista en planta y sobre esta cercha vamos a asignar una carga viva con un valor de 4.87 en la dirección X. Entonces vamos a ir nuevamente a este tipo de cargas en los elementos, que va a ser también entonces una carga uniformemente distribuida sobre el elemento, que la vamos a asignar al caso de carga de viento, y en este caso la vamos a asignar en la dirección global X con el valor que mencionamos de 4.87 kilonewton por metro. Y vamos a aplicarlo. En la cercha de al lado, en la cuerda inferior, vamos a especificar ese valor pero dividido 2. Y aplicamos.
Ya tenemos entonces todas nuestras cargas estáticas, lo único que nos hace falta son las cargas dinámicas. Entonces vamos a verificar, acá tenemos las cargas nodales que corresponden a la barrera, las cargas vivas y las cargas de viento. Vamos a quitar esas cargas de nuestra visualización y vamos a ir a la parte de las cargas dinámicas. Aquí vamos a crear en primer lugar lo que corresponde al espectro de respuesta. Vamos a adicionar un espectro que lo podemos hacer bien sea copiando y pegando los periodos y las aceleraciones espectrales. En este caso vamos a utilizar un espectro de diseño a partir de una base de datos de códigos que tenemos dentro del programa. En este caso va a ser con respecto a la ASHTO. Vamos a seleccionar un tipo de suelo D. Vamos a indicar un coeficiente PGA de 0.25, como lo vimos en la presentación, un coeficiente de aceleración espectral SS de 0.20 y LS1 va a tener un valor de 0.30. Vamos a indicar que el factor de reducción de respuesta va a ser igual a 1. Y aquí tenemos entonces el espectro ya creado. Vamos a modificar este nombre al que le habíamos dado, que era espectro. Y hacemos clic en OK. Finalmente, lo que haremos es crear el caso de carga modal espectral. Vamos a crear un primer caso de carga que va a ser en la dirección X, indicando un ángulo de excitación de 0. Vamos a seleccionar el espectro que hemos creado y un caso de carga en la dirección Y. Para esto vamos a indicar entonces que el ángulo de excitación es de 90 grados. Para que el análisis modal espectral pueda ejecutarse, debemos entonces configurar lo que es el análisis modal a través de esta opción de Eigenvalue Analysis Control. Y aquí vamos a indicar entonces un tipo de análisis a partir de Eigenvectors, también la opción de Rich Vectors. Vamos a utilizar esta primera y vamos a configurar un número de frecuencias igual a 20. Lo otro que es necesario realizar para que podamos llevar a cabo el análisis modal es convertir las cargas a masas. ¿Sí? Entonces vamos a dar en esta opción de Convert Self-Weight into Masses. Y algo que también nos falta es en esta opción de las cargas estáticas, convertir los casos de carga, que en este caso sería el caso de carga muerta, porque allí asignamos el peso de las barreras o pasamanos metálicos para que también sean entonces tenidos en cuenta como parte de la carga muerta de nuestro modelo. Vamos a hacer clic en OK. En este punto lo que sigue entonces es ejecutar el análisis. Vamos a correr el análisis de nuestro modelo. El análisis estático, el análisis modal y el análisis modal espectral. Entonces aquí vemos que nuestro análisis ha concluido de forma satisfactoria y no tenemos ningún warning, ningún error en la corrida. Podríamos, por ejemplo, empezar a revisar resultados. Voy a activar las cuerdas inferiores de las cerchas laterales y en esta pestaña de resultados puedo ver lo que son las fuerzas en los elementos tipo BIM, que a esa tipología de elementos es que corresponden los que hemos definido en nuestro modelo. Por ahora, pues únicamente podríamos revisar los resultados de los casos de carga o de las combinaciones de carga, porque aún no hemos definido combinaciones de carga para nuestro modelo. Entonces aquí podemos visualizarlos, pues podemos visualizarlo de diferentes maneras. Y
Lo que haré entonces es crear nuestras combinaciones de carga. Para crear las combinaciones de carga, entonces voy a esta pestaña, esta opción de Load Combination. Aquí vemos que hay diferentes pestañas de acuerdo al material que se vaya a diseñar. Yo particularmente voy a ingresar a la opción de Steel Design. Y aquí yo podría crear de forma manual las combinaciones de carga, seleccionar los casos de carga y los factores de amplificación de las cargas que irían en cada caso. Hay otra forma de visualización que es estilo hoja de cálculo, ¿sí? En donde yo aquí pues también podría ingresar lo que son los factores de carga. Hay una tercera forma para crear las combinaciones de carga y es a través de esta pestaña de autogeneración. En esta pestaña de autogeneración vamos a poder crear automáticamente las combinaciones de carga a partir de las normativas que el programa tiene configuradas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que están el código de la AASHTO, también tenemos el AISC, Eurocódigo y otras normas pues también de otros países. Puedo yo seleccionar aquí también para que se tengan en cuenta dentro de los factores de carga, los factores de carga máximos, los factores de carga mínimos o ambos en el caso que yo seleccione aquí la opción de Both. Y también en el caso en el que tuviera cargas móviles, puedo activar esta opción de Seismic Load Combination para que dentro de las combinaciones de carga se tenga en cuenta el efecto de las cargas móviles con el factor de carga que yo especifique en este espacio y adicionalmente considerar los efectos ortogonales del sismo mediante la regla de 130. En este caso, debido a que no tengo casos de carga móviles definidos en mi modelo de análisis, pues esa función no va a entrar a operar. Un cuarto modo para crear mis combinaciones de carga es simplemente copiando y pegando de otro modelo que yo ya tenga en donde haya configurado mis combinaciones de carga. Esa es la metodología que vamos a emplear el día de hoy. Y quiero mostrarles que si yo trato de pegar acá las combinaciones de carga en este modo de visualización, pues el programa me va a indicar que esto solamente lo puedo realizar cuando lo estoy visualizando como una hoja de cálculo. Entonces me voy a ir a este modo de visualización del modelo que tengo aquí abierto. En mi otra pantalla voy a copiar y simplemente voy a pegar acá las combinaciones de carga. Eso me evita que para cada modelo que yo haga, pues tenga que ingresar manualmente esas combinaciones de carga. Tengo aquí entonces combinaciones de resistencia, de evento extremo, de servicio y de fatiga con factores máximos y mínimos como lo estamos viendo en este cuadro. Bueno, voy a poner la visualización completa de mi puente y me voy a dirigir a continuación a la pestaña de diseño. Como les mencioné hace un rato, en esta pestaña pues yo puedo realizar el diseño de diferentes tipos de materiales dentro de mi modelo. Aquí tengo acero, concreto reforzado, cuando tengo por ejemplo secciones metálicas embebidas en concreto o secciones compuestas, por ejemplo cuando tengo puentes de vigas metálicas con losa de concreto. Yo voy a utilizar pues en este caso lógicamente la opción de Steel Design. Para ello entonces voy a seleccionar el código bajo el cual voy a realizar el diseño. Tenemos pues ya aquí la última versión de AASHTO LRFD. Hay otras normativas pues bajo las cuales puedo hacer el diseño. Yo voy a emplear esta en este caso. Lo segundo es entonces la configuración de los factores de reducción de resistencia. Estos ya están automáticamente configurados de acuerdo con el código que yo haya seleccionado para el diseño, pero vemos que aquí hay algunos campos que son editables para el usuario. Y en tercer lugar vamos a definir las características del material para realizar el diseño.
para esto yo voy a cambiar un momento las unidades, voy a ir a Newton y a milímetro, que es para definirlo entonces en megapascales, y voy a ingresar nuevamente al menú para configurar entonces lo que es el factor FU y el FY. Habíamos visto en el modelo en Revit que este valor de FU era de 490 megapascales y el valor del FY de 350 megapascales. Vamos a hacer clic en modificar y ya entonces voy a correr el diseño. El programa lo que va a hacer es que va a revisar, a chequear si los perfiles que yo he dispuesto cumplen o no cumplen de acuerdo con los diferentes modos de falla establecidos por la normativa seleccionada para el diseño para cada una de las combinaciones de carga. Entonces vamos a ejecutar este diseño y aquí vemos entonces los resultados que podemos visualizarlo, bien sea por propiedades, en este caso tenemos dos secciones definidas, o lo podemos revisar por miembros. Cuando lo revisamos por propiedades, vemos acá este punto 484 y este punto 591, que son la relación demanda-capacidad, ¿cierto? Entonces, vemos que esas relaciones demanda-capacidad son relativamente bajas. Podemos seleccionar, por ejemplo, una sección y ver esto también un poco de manera gráfica. Aquí lo tenemos. Entonces aquí vemos que pues hay unos elementos que están llegando a unas relaciones demanda-capacidad de casi 0.6, punto 591 era lo que teníamos en la tabla, mientras que pues hay otros elementos como el elemento número o el miembro número 27, el miembro número 53, que no están tan exigidos pues como estos otros de acá. Entonces, con las herramientas de Mida Civil nosotros también podemos realizar un diseño más óptimo en donde esas relaciones demanda-capacidad también se lleven un poco más o tiendan un poco más a la unidad. Entonces para eso pues vamos a seleccionar por ejemplo esta sección y vamos a hacer clic en esta opción de Change. En esta opción de Change, entonces, lo que va a hacer el programa es buscar en esta base de datos las secciones que son pues cuadradas o rectangulares y con base en esas capacidades o estas relaciones demanda-capacidad, pues él va a buscar perfiles cuya relación demanda-capacidad esté en este caso entre 0.8 y 1. Entonces vamos a darle aquí Search. Y él me va a arrojar entonces acá toda la lista de los perfiles opcionados para cambiar ese perfil que yo tenía originalmente propuesto. Aquí entonces yo voy a buscar una sección que satisfaga, dependiendo pues del índice, también demanda capacidad al que yo quiera llegar. Aquí yo puedo seleccionar entonces el perfil que vaya a utilizar en mi diseño. Por ejemplo, voy a seleccionar en este caso este perfil de 120 por 120 por 6, que presenta una relación demanda-capacidad de 0.97. Ahí entonces está actualizando el perfil dentro de los resultados de mi modelo de análisis. Para todos los miembros y para todos los casos de carga. En segundo lugar, entonces voy a utilizar esta sección también para verificar una sección más óptima, ya que esta presenta una relación demanda-capacidad de 0.484. Vamos a buscar dentro de la misma base de datos. Y aquí entonces vemos que el programa está buscando todos los perfiles dentro de esa base de datos que
me cumplan con una relación demanda-capacidad entre 0.8 y 1. En este caso, entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, este perfil, que sea el perfil sería cuadrado en este caso, de 100 milímetros por 100 milímetros en dimensiones y 6 milímetros de espesor. Vamos a aplicarlo, entonces aquí se está revisando para todos los miembros de mi modelo, para cada una de las combinaciones de carga que yo tengo definidas en el modelo de análisis. En este caso son 139 elementos que el uno por uno empieza a verificar. Si nosotros vemos en esta parte izquierda, a pesar de que yo ya cambié estos perfiles, pues siguen apareciendo con los nombres originales que tenían, que era el 150 por 100 por 8 y el de 200 por 100 por 8. Entonces voy a actualizar para que todo mi modelo ya quede entonces con la última información. Aquí voy a seleccionar las propiedades que han sido cambiadas y las voy a trasladar a esta parte izquierda para que sean aplicadas al modelo de análisis. En este caso voy a volver a ejecutar el análisis. Vamos a esperar entonces a que el análisis se lleve a cabo nuevamente con todos sus componentes, análisis estáticos, análisis modal y análisis modal espectral. Y en esta misma ventana vamos también a poder actualizar el diseño para revisar entonces que con toda la redistribución de cargas, ambos perfiles en conjunto se comporten de manera adecuada. Entonces aquí estamos revisando todas las combinaciones de carga y vemos entonces finalmente que ya los perfiles están actualizados y vemos unas relaciones demanda-capacidad pues mucho más cercanas a la unidad. De forma equivalente a como lo hicimos ahora, pues podríamos revisar algunos elementos o los elementos más en detalle para ver las relaciones demanda-capacidad que tienen cada uno de ellos. Vamos a seleccionar este elemento 1 para que nos muestre esa gráfica. Y esto nos serviría, por ejemplo, para tal vez optimizar un poco más nuestro diseño. Por ejemplo, aquí vemos que tal vez hay unos elementos con unas relaciones demanda-capacidad muy bajas. Hay otros que podrían también optimizarse un poco más, que tienen unas relaciones demanda-capacidad más altas, pero pues ya eso hace parte de un ejercicio un poco más específico que no abordaremos el día de hoy. Ya con esta información definida, con nuestro proceso de análisis y diseño completo en Midas Civil, ya en este punto lo que corresponde entonces es actualizar nuestro modelo de Revit. Y lo que hacemos entonces es ir a este menú de File, exportar y vamos a generar un archivo MST que es el que vamos a leer desde Revit. Vamos entonces a reemplazar este modelo o este archivo MST que fue el que utilizamos para traernos la información de Revit a Civil. Vamos a guardarlo. Vamos a reemplazarlo y ya lo que haremos es ir a Revit para actualizar nuestro modelo. Voy a abrir entonces nuestro modelo de Revit. Antes voy a mostrarles un poco la forma de este archivo MST. Aquí está contenida toda la información del modelo, de nudos, miembros, cada uno de los elementos, los grupos que hemos creado, los materiales, las secciones. Entonces acá, por ejemplo, al final están estas dos secciones que fue las que nosotros modificamos después de realizar todo el proceso de análisis y diseño. Voy a abrir Revit y en este punto entonces lo que haremos es lo siguiente. Vamos a ir nuevamente
a la pestaña de complementos y vamos a actualizar el modelo desde la información de Mida Civil. Él automáticamente va a reconocer los archivos y vamos a hacer clic en actualizar. Aquí entonces él va a reconocer las dos secciones que nosotros modificamos en Mida Civil. Vamos a hacer clic en continuar. Y acá entonces vemos que el programa nos indica que se han modificado dos secciones y que se han actualizado 83 elementos. Entonces vamos a hacer clic en cerrar. Esto pues no es evidente en esta vista del modelo analítico. Vamos a ir a la vista en donde tenemos el modelo físico y vamos a hacer clic, por ejemplo, en estos elementos de la cuerda superior. Aquí vemos que dice que es un nuevo tipo. Y si vemos entonces las características de este elemento, vamos a poder ver que va a tener las dimensiones que especificamos desde Mida Civil. Acá están entonces, vemos entonces que ese elemento tiene unas dimensiones de 120 por 120 por 6 y vamos a ver, por ejemplo, que estos elementos que están en la losa de piso de mi puente van a tener las características también que definimos en Mida Civil. También él nos va a decir que corresponde a una forma nueva. Y si damos clic en editar tipo, vamos a poder ver todas sus dimensiones. Entonces acá está, en este caso, este perfil tiene unas dimensiones de 100 por 100 y 6 milímetros de espesor. Ya con esto entonces hemos concluido el proceso bidireccional de llevar la información de Revit a Civil y nuevamente de Civil a Revit. Vamos a entrar a la parte final de nuestro webinar, en donde vamos a hablar entonces sobre Midas CIM y Midas Drafter. Como lo mencionamos al principio de esta presentación, son dos herramientas desarrolladas por la casa Midas, específicamente pensadas para realizar todo el proceso del modelo 3D y conexión y aplicación de la metodología BIM para puentes. Iniciamos entonces por Midas CIM. Midas CIM, pues como lo hemos mencionado, es una solución BIM optimizada para proyectos de infraestructura que permite la integración con todos los procesos de la ingeniería civil, desde la planificación de la estructura en 3 dimensiones, la revisión de la seguridad estructural, la generación de planos, el cálculo de cantidades de obra y simulación de procesos constructivos. A partir de los modelos creados por las diferentes disciplinas involucradas en el proyecto, el usuario debe extraer de la información planimétrica y memorias de cálculo asociadas. Para eso, Midas CIM cuenta con integración directa con el software Midas Drafter para la extracción y generación de planos en 2D y 3D. Vamos a entrar un poco más en detalle en Midas CIM. Aquí vemos una imagen de un modelo que fue desarrollado, un modelo tridimensional que fue desarrollado en Midas CIM. Con Midas CIM entonces vamos a poder realizar el diseño preliminar con el modo de estructura en 3 dimensiones con el que cuenta el programa. Realizar un diseño optimizado mediante varias comparaciones de diferentes modelos y con diferentes parámetros de comparación. Vamos a poder generar planos y listas de materiales. Vamos a poder generar el modelo de análisis de elementos finitos para comprobación estructural a partir de la información ingresada en Midas CIM y también vamos a poder hacer una estimación precisa de costos a partir de un modelo tridimensional. Aquí vemos entonces algunas de las funcionalidades que tiene Midas CIM. Entonces podemos generar planos desde un modelo 3D. Al modificar la información de este modelo 3D se actualizan automáticamente los planos y eso nos elimina ciclo de dibujos. También tenemos
librerías de elementos, que las librerías es algo similar a lo que conocemos en Revit como familias. Midas CIM utiliza más de 2000 elementos de librería. Podemos crear la información de un modelo tridimensional configurando una plantilla con elementos, como vemos acá, por ejemplo, columnas, vigas, y asignarlos a una línea central. Los cambios en el diseño se reflejan fácilmente entonces en el modelo modificando la plantilla. También podemos incluir las condiciones del sitio y la topografía. Por ejemplo, cuando tenemos una topografía que ha sido tomada con dron, podemos fácilmente llevar esa topografía a Midas CIM. Como ya lo mencionamos acá, hay una compatibilidad para el análisis y diseño entre Midas CIM y Midas Civil y Midas FEA-NX, que es uno de los programas también de nuestra casa de Midas, enfocado en el diseño de elementos finitos avanzado. También entonces podemos generar cantidades de obra en tiempo real y se pueden obtener cantidades, por ejemplo, por miembros y también por materiales, y estas cantidades las podemos exportar directamente a Excel. Con Midas Drafter tenemos una experiencia todavía, digamos, superior para crear dibujos basados en el modelo BRIM. Drafter tiene en cuenta la escala de los elementos para crear automáticamente gráficos de anotaciones y materiales. Los usuarios pueden crear múltiples conjuntos de dibujos con un solo clic sin tener que empezar pues cada dibujo desde cero. El análisis dinámico con el modelo de CIM permite actualizar los dibujos automáticamente. Cuando se editan barras de refuerzo y tendones, por ejemplo, en el modelo de CIM, Drafter actualiza inmediatamente las salidas existentes, reflejando los cambios. Además, el gráfico de materiales y la estimación se actualizan automáticamente a través del enlace dinámico que hay entre el modelo y las salidas. Por ejemplo, también las barras de refuerzo y acero son organizadas automáticamente en formato de tabla. Y por último, lo que haremos es, a través del ejemplo que hemos venido desarrollando, ver un poco esas capacidades de Midas CIM. Aquí estamos entonces en CIM, vamos a abrir un modelo nuevo, vamos a reemplazar pues aquí uno que ya habíamos estado trabajando previamente. Aquí tenemos entonces la interfaz gráfica de CIM. Vamos a importar el archivo de Midas Civil que hemos venido trabajando, el archivo MST. Vamos a esperar entonces, aquí está nuestro puente. Ahí podemos ver que se ha traído directamente desde Midas Civil con todos sus elementos. Y vamos a importar ahora una topografía para que veamos entonces también cómo podemos introducir esa topografía. En este caso no vamos a especificar coordenadas geográficas, pero podríamos hacerlo. Simplemente pues para en modo de ejemplo lo vamos a trabajar de esta manera. Aquí vemos entonces que la topografía está siendo importada, vemos ya una previsualización y aquí ya ha cargado entonces completamente la topografía del terreno donde se encuentra ubicada nuestra estructura. Vamos entonces a ver que pues en este caso no tenemos los estribos. Vamos a incluir entonces los estribos a través de las librerías que tiene el programa, de los catálogos. Para las subestructuras, entonces para los estribos tenemos estas librerías ya previamente creadas. Ahí vemos inclusive pues cada uno de los parámetros que deben establecerse. Aquí en esta tabla podemos asignar cada uno de esos parámetros que me van a definir la geometría de mi estructura. Ya acá están entonces ingresados y vamos entonces a importar esa librería para nuestro modelo. Lo siguiente que debemos hacer es asignar esa librería a cada uno de los extremos de mi puente. Entonces vamos a insertar los estribos. Lo primero entonces que vamos a hacer
es indicar cuál va a ser ese punto de inserción, definir unas coordenadas para la localización de mi estribo. Adicionalmente a esto, pues también debemos definir los ejes locales del elemento, porque no necesariamente estos van a coincidir con los ejes globales. Aquí lo vamos a hacer en X, en Y y en Z. Vamos a especificar esas coordenadas, esos ejes locales. Vamos a ver una previsualización. Aquí tenemos entonces una previsualización de cómo se va a insertar ese estribo dentro de nuestro modelo tridimensional y vamos a hacer clic en aceptar. Aquí vemos entonces que se mezcla pues la geometría de nuestro estribo en concreto con la topografía existente del terreno. Vamos entonces a hacer lo mismo para el estribo del otro lado, de la otra margen de nuestro puente. Vamos a insertar la librería que ya previamente habíamos llamado. Vamos nuevamente a definir cuáles son esas coordenadas de localización. Y al igual que en el caso anterior, vamos a definir los ejes locales para la creación de nuestro estribo. Vamos nuevamente a previsualizarlo. Ahí está entonces el estribo y vamos a hacer clic en aceptar. Entonces aquí vemos nuevamente toda la geometría de nuestro estribo, cómo se conjuga con la topografía del terreno. Aquí vemos entonces la cimentación de ambos estribos. En otro caso, pues también se podrían plantear cortes en el terreno. También podemos llevar la información a Civil, crear los planos en 2D. Lo que vamos a hacer ahora es exportar la información a un 3D PDF. Vamos a seleccionar los objetos que vamos a llevar a ese PDF y vamos a hacer clic en aceptar para generar entonces nuestro archivo. Vamos a esperar entonces a que aquí nos cargue la información. Aquí tenemos entonces nuestro puente en un formato PDF, que es un formato pues que prácticamente cualquier persona lo tiene hoy en día. Aquí vemos cada uno de los elementos del puente junto con los estribos que hemos incluido. Podemos activar diferentes vistas. Aquí vemos una vista longitudinal. Vamos a ver una vista frontal también de la estructura. Nuevamente una vista tridimensional y esto pues sin necesidad de que la persona cuente con el programa de Midas IIM. Aquí vemos entonces los diferentes elementos. Hemos desactivado los elementos de acero. Ya aquí entonces hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención, por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta temática haya sido de su interés, que la encuentren útil y que nos sigan acompañando en este tipo de espacios. Les recuerdo entonces el contacto de mi compañero que me acompañó el día de hoy, Andrés Mauricio Lozano. Él hace parte del equipo comercial. Aquí está su número de contacto y su correo. Y quien les habla es Sara Sánchez Gómez. Yo hago parte del equipo de soporte técnico de Midas para Latinoamérica. Aquí entonces está también el código QR para que lo escaneen y puedan hablar directamente con mi compañero Andrés. En caso de que quieran conocer alguna función o capacidad específica del programa, podemos tener una sesión con ustedes más personalizada donde les mostremos temas de su interés y invitarlos finalmente a todos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn. Aquí también entonces están los datos para que lo hagan. Finalmente, entonces, abrimos el espacio para responder todas sus preguntas. Quienes de pronto
aún no las han hecho, pueden escribirlas aquí. Vamos a responder pues por cuestiones de tiempo algunas de ellas y las que no alcancemos a responder, entonces vamos a enviarles vía correo electrónico la solución a su duda.